la pegó con eso. Así Muy es. chulo. María Elena Muy Núñez. verdad. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Voy a dedicarle mi comentario en el día de hoy a Eury Cabral y a Gloria a todos Dios. aquellos que están en contra de las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina Anda al por código. ahí. Pero antes, No, está bien. sobre la muerte de John Percival, Esa es la vida. qué pena que murió, que lo mataron. Toda muerte de un ser humano, yo por lo menos la lamento, pero lo más importante es que él tenía información que hubiera podido ayudar a aclarar ciertas cosas. De todas maneras, se entiende, porque un hombre que desafiaba a las autoridades de esta manera no se iba a entregar, iba a responder con disparos y a la vez estos disparos iban a provocar otros. O sea, eso se podía anticipar. Lo importante es recordar que se terminó una vida, pero ese expediente no ha terminado. Entonces, 2 puntos. Que se dejen de tonterías estas personas que andan diciendo que esto es un grupo llamado los restauradores, de jóvenes militares que quieren restaurar a la República Dominicana del clima de corrupción en el cual está hundido. Óiganme. Robando. Asaltando. Y asesinando Asaltar infelices. bancos para conseguir dinero para la revolución. Eso fue un método del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Aquí la mayoría está de acuerdo con que hay que intensificar la lucha contra la corrupción. Pero asaltando bancos, matando gente, no. Así que busquen otro pretexto y daremos seguimiento a este caso que no ha terminado. Entonces, los legisladores ahora tienen que asumir una responsabilidad. ¿Y qué se les pide? Transparencia. Un legislador puede votar por convicción propia, por disciplina de su partido, por disciplina o respeto a lo que piensa su líder, el presidente del partido, el presidente del país, por sus creencias religiosas, es posible, y todas estas razones mezcladas. Ahora, lo importante es que fije con responsabilidad. En la sesión del Senado, donde se aprobó el código penalizando en todas las circunstancias la interrupción del embarazo, quienes estuvieron ausentes, 12 legisladores, algunos con excusa y otros solamente estuvieron, no se presentaron. Presentaron excusas Reinaldo Pared Pérez, Amable Aristi Castro, Luis René Canán, Rosa Mateo, José Ramón Paliza, Prim Pujals, Amarilis Santana y Heinz Fieluf. Y estuvieron ausentes, aunque no presentaron excusa previa, Tommy Galán, Félix Nova, Adriano Sánchez Roa y Félix Vázquez. Entonces, del grupo restante de 20, ustedes recordarán que solo Julio César Valentín se opuso a mantener la penalización del aborto, sí, en todas las circunstancias, con una exposición que catalogo de muy responsable, o sea, sumamente responsable y convincente para muchos. ¿Quiénes dijeron sí a la penalización del aborto en todas las circunstancias? Los senadores Dionis Sánchez, Antonio Cruz, Edis Mateo, Pedro Alegría, Félix Bautista, Rafael Calderón, Rubén Darío Cruz, Wilton Guerrero, Manuel Guichardo, José Jacín, Cristina Lizardo. Es su derecho votar en contra del aborto, aún en estas circunstancias, pero a mí particularmente, por lo que conozco de ella, me llama la atención. Charlie Mariotti, es su derecho también estar en contra del aborto, aún en estas 3 circunstancias extremas, pero me llama la atención. Juan Orlando Mercedes, Manuel Antonio Paula, Milka Romero, Euclides Sánchez, José Rafael Vargas, será por convicción propia, será una línea de su líder, Leonel Fernández, no tengo la respuesta. Arístides Victoria Yep y Santiago José Zorrilla. Entonces, las posiciones están en un punto, ambas partes. Tú sabes que ahí se dieron varias cosas. Incluso sé que el senador Mariotti llamó la atención sobre los presentes, porque no solo del PRM algunos salieron, sino que también del PLD apenas se quedaron 19.
Es decir, él dijo, quiero llamar la atención sobre sobre la cuestión de la presencia, de cuál es el quórum, porque algunos buscaron una sombrita y dijeron por aquí es más cerca. Entonces, en ese caso, no solo hay que verlo por el criterio que tienen ellos, por el criterio personal de ellos. Ahí ya son políticos y en eso se mezclan muchos otros factores. Por eso decía la disciplina. Se mezclan muchos otros factores. ¿Sí? Algunos de ellos, cuando ha habido situaciones muy difíciles con la iglesia y en campaña, han sido los que han tenido que ir a hablar con el cardenal, han sido los que han tenido que ir a tratar una serie de cuestiones. Y bueno, pero la iglesia se supone que no guarda rencor. Bueno, se supone que la iglesia no tiene que los valores deben poner los valores. Eso es más político que criterio personal. Ahí no es problema de criterio personal, sino es más político. Entonces, hay posiciones encontradas que aún con este diálogo convocado, iniciado por el expresidente Leonel Fernández, la iglesia dice que se mantiene firme en su posición y los que favorecen la observación hecha por el Poder Ejecutivo también. Entonces, ahí parece que no va a haber un punto de encuentro. ¿Qué uno hace como comunicador que no es experto en derecho, ni mucho menos en derecho constitucional, ni es médico? Buscar de las fuentes. Y yo bebí en este caso de una fuente que en esa ocasión opinó como abogado, y sé que es una persona de principios, no sé si será católico, apostólico y romano, pero es una persona con una familia de origen de principios a quien conocí, y con la familia que formó también de principios. Sé que es un hombre que duerme tranquilo cada noche porque trabaja con el bien. Hasta que me demuestren lo contrario, creo así. Hablo de Flavio Darío Espinal. Esto él lo expresó antes de ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ahora tiene esa posición, pero me imagino que tiene los mismos principios. Entonces, en este artículo, que él tituló El aborto, la Constitución y el nuevo Código, ¿cómo comienza? Mencionando el artículo 37 de la Constitución: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Y destaca cómo este artículo protege la vida de manera amplia y ante esta circunstancia dice, bajo la Constitución actual, una medida de este tipo no pasaría el control constitucional, pues el constituyente optó por una protección lo más amplia posible de la vida. Y hasta ahí ese es el argumento que tienen ellos, los que están en contra de la despenalización del aborto en esa circunstancia. Pero ¿de qué habla también Flavio Darío Cruz? De otros derechos, Flavio Darío Espinal, de otros, ay gracias Euro, qué buen corrector de estilo, de otros derechos establecidos en la Constitución que hablan de la integridad, que hablan de la dignidad y que también el legislador debe tomarlo en cuenta en un ejercicio que él llama de ponderación, para lograr un equilibrio cuando hay varios derechos en juego establecidos constitucionalmente. Él habla del artículo 38 que dice la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Y menciona también en el artículo 42, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenazas, riesgo o violación de las mismas. O sea que la Constitución sí protege la vida desde la concepción, pero la Constitución protege la dignidad de todo ser humano y ahora hablamos específicamente de las mujeres. Entonces él dice que desde esta perspectiva, dice Flavio Darío Espinal, las excepciones antes descritas, las excepciones de la observación que hizo el Poder Ejecutivo, pasarían con seguridad el control constitucional, a menos que el juez constitucional tenga una posición ideológica definida en contra del aborto
en cualquier circunstancia y desee imponer dicha posición al margen del papel que está llamado a juzgar. Una situación que entendemos que no debe ser característica de los que integran el Tribunal Constitucional. Entonces, él dice que muchos entienden que esto abriría la brecha para permitir el aborto en cualquier circunstancia. Una pareja por placer, ella queda embarazada, quieren abortar y punto, dicen no. ¿Para qué están los protocolos? El protocolo que está a cargo del Ministerio de Salud Pública y en el que va a participar el Colegio Médico Dominicano, citaba a él. Entonces él dice que hay que respetar la posición de la Iglesia Católica y las demás iglesias, no intentar que ellas cambien, que sigan orientando a sus seguidores, pero que se limiten a ese papel y que entiendan que los representantes del pueblo tienen que tomar en cuenta no los principios religiosos, sino todos los elementos, y ahí cito yo salud, elementos jurídicos que se toman en cuenta por la Constitución y que se toman en cuenta por la realidad. Dice que el desafío es una problemática tan delicada y controversial como esta, consiste en respetar el papel que deben jugar las iglesias y por el otro que se le permita a los representantes del pueblo dar respuestas eficaces a problemas concretos. O sea, que en definitiva el argumento de que por el artículo 37 esta despenalización sería inconstitucional, esto se cae a la luz de lo que analiza el hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Amauris Flavio Darío Espinal.